Allí, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo, ¿de acuerdo? Dice así la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vamos a orar, ¿sí? Oramos, hermanos. Padre, gracias por la oportunidad de estar, Dios mío, en comunidad. Gracias por cada hermano, Señor, y gracias por la diligencia y sabiendo que tú le has traído, Señor. Hoy te quiero pedir, Padre, que bendigas este tiempo en la enseñanza de tu palabra, que nos ministres, que hables, mi Señor, conforme a lo que tú has determinado comunicarnos en este pasaje, y que podamos ser iluminados todos, Padre, con tu Espíritu Santo para poder comprender. Gracias por tu misericordia y gracias por el favor que nos has mostrado. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, pueden sentarse todos. Gracias por sus vidas. Como saben, estamos ya terminando quizá la primera sección de la primera carta a los Corintios. Recordarán que Pablo escribe esta carta, y esta carta es escrita a una iglesia que está en una ciudad que tiene una característica. No sé si ustedes como cristianos alguna vez han escuchado ese término mundano. ¿Lo han escuchado? Es como que muy mundano. Y tiene que ver con que es una persona, o una ciudad, o una iglesia que tiene muchos hábitos afines o acordes a los hombres. Es decir, no son espirituales. Esto es interesante porque Pablo en los versículos atrás nos enseñó que los cristianos pueden recibir el misterio que Dios había guardado desde toda la eternidad, desde la eternidad y los siglos pasados, la reservó para aquellos que habríamos de creer. Él la reveló por medio de su Espíritu Santo a aquellos que ahora hemos creído en Él. De tal manera que Pablo utiliza este término, el hombre natural. Por ejemplo, en el versículo 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y habla acerca del hombre espiritual, dice, y en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Esa referencia que el hombre sin Cristo y el hombre sin la intervención divina, pues es un hombre en una condición natural. Las cosas que son de Dios le parecen locura. Por ejemplo, es una locura, hasta cierto grado, destinar un día domingo a poder congregarme y consagrar mi día, mi tiempo a un servicio a Dios, si yo podría estar en otro lugar mejor, no sé, disfrutando, descansando en casa. Inclusive podrían algunas personas pensar que eso es algo mejor que estar, levantarse temprano y alistarse y estar aquí. Solamente como un ejemplo. Lo cierto es que Pablo en el capítulo 3 va a abordar ya de manera que va a ir concluyendo el tema de las divisiones que tiene la iglesia, particularmente la iglesia de Corinto. Recuerden que los hermanos de Corinto, y que no es muy diferente quizá hoy día, ponen mucha atención, o pusieron mucha atención, o aún ponemos mucha atención nosotros, a personas que tienen una capacidad para poder exponer algunos temas, dirigir conferencias, son elocuentes, tienen
mucho uso en cuanto a la retórica, tienen dones, son dotados para eso. Y no es que eso propiamente sea malo. Lo malo es cuando los hombres ponen su atención en eso y exaltan al hombre por encima de Dios. Ese es el problema. El problema no son los dones que el Señor nos ha dado, que Dios da a cada hombre, sino el problema es cuando los hombres visualizan a este personaje y su identidad está enmarcada por el tal hombre. En este caso, recordarán lo que Pablo dice, unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen no, yo soy de Apolos, y el argumento del capítulo 1 era no, hay otros que dicen yo soy de Cefas, que se referían a Pedro, y es decir, había ciertas divisiones, partidos, y no solamente eso, no es que dijeran es que a mí me agrada más este, sino que se peleaban por eso, ese era el problema, se peleaban por eso. Había pleitos, divisiones, conflictos, era la situación que estaba ocurriendo aquí. Entonces Pablo, recordarán que es informado de esta situación, y es que él empieza a desarrollar este tema, presenta el problema en el capítulo 1, pero después empieza a mostrar que todo esto emana del orgullo de los hombres, emana de su búsqueda de sentirse identificados con alguien, y entonces poner su vista en esta persona y por lo regular buscan a los que tienen mejores características. Recuerden que Corinto era una ciudad y una sociedad que priorizaba la filosofía, priorizaba el poder, priorizaba el vigor, la fuerza, la forma en la cual se vestían los hombres. Es decir, para ellos todo eso era relevante, y de tal forma que Pablo ha mostrado que eso es poner la confianza en la sabiduría humana. ¿Recuerdan eso? Como Pablo contrastaba entre la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios. Y como cristianos nosotros debemos ser personas que pongamos atención o cuidado o sigamos la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Y que él mismo, cuando llegó a Corinto, no procuró usar de alguno de esas herramientas. Recordarán lo que acabo de leer hace rato en Filipenses. Pablo se presenta como un maestro de la ley, se presenta como alguien que tiene un linaje, dice hebreo de hebreos, conforme a la ley fariseo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Era un hombre que tenía ciertas capacidades que podrían haber sorprendido a cualquiera, pero que él dice, yo no llegué a ustedes usando nada de eso, sino simplemente trayendo un mensaje a Cristo y a este crucificado, es decir, mostrando el evangelio, el mensaje de Jesús como un salvador. Para los griegos de la época de Pablo esto era locura, y para los judíos que eran contemporáneos a Pablo decían, eso es piedra de tropiezo. Es decir, el mensaje simple del evangelio era algo que causaba mucho ruido en uno o en otro grupo, pero particularmente para aquellos que el Señor había escogido, y eso Pablo lo enfatiza mucho en esa carta, eso era poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, para nosotros que hemos creído, es el mensaje más maravilloso y más glorioso, y la fuente de nuestra confianza y de nuestro poder, que emana de Dios, evidentemente. Y entonces Pablo va a culminar esto, abordando ya el capítulo número 3, haciendo referencia a que estos hermanos de Corinto están mostrando cierta inmadurez. Y de ahí viene el término o el título de este mensaje, que es una iglesia inmadura. Yo creo que si nosotros vemos a niños, imagínense uno de 15 años que todavía le tienen que dar de comer, y no es que tengan ningún problema de físico, ni motriz, ni nada, y que hace berrinches porque quiere obtener lo que él quiera, ¿qué diríamos nosotros? Es un niño inmaduro, ¿no? Porque no es acorde a su edad, y eso es lo que está pasando con la iglesia de Corinto. Podemos pensar en nosotros como iglesia. La pregunta sería, ¿cómo sabemos si una iglesia verdaderamente está madurando? ¿Cómo podríamos pensarlo? ¿Sería quizá un indicio cuántas personas asisten a esa iglesia? ¿Podría ser un indicio de madurez? ¿Podría quizás ser indicio de madurez si tiene muchos ministerios? Es decir, se atiende jóvenes, se atiende niños, matrimonios. ¿Se han visto muchas iglesias que tienen muchas áreas que cubren? ¿Podríamos pensar que eso es indicio de madurez? ¿Podríamos pensar que una iglesia que tiene más de 30 años o 40 años o 50 años es una iglesia madura?
lo que yo quiero mostrarles, inclusive Pablo lo va a mostrar con este pasaje, es que no tiene nada de esto es indicador de madurez, porque podemos tener muchos años en la iglesia, inclusive podemos tener mucho conocimiento doctrinal de muchas cosas, pero sin embargo seguir siendo niños en Cristo, seguir siendo inmaduros. Y esto es lo que quiero mostrarles o quiero hablarles en esta mañana, evidentemente que emana de este pasaje. Quiero mostrarles que la iglesia madura no es una iglesia que va a mirar a los hombres o que va a poner su confianza en sus líderes, sino que su fuente de crecimiento emana y depende de Dios, depende completamente de Dios. Y para eso el pasaje lo vamos a dividir en 3 puntos. De los versículos 1 al 4 vamos a ver el primer punto, que tiene que ver con la inmadurez espiritual, y que esto es evidencia de que ellos, en este caso los corintios, y cualquier persona cristiana que actúe de esa manera, pues está viviendo en la carne o en su carne. Es un término que también quisiera aclarar mucho, porque ha habido mucha información respecto a ese tema o ese término, la carne. El segundo punto tiene que ver con la inmadurez, porque esta inmadurez va a exaltar a los ministros por encima del verdadero Dios, o quien verdaderamente merece ese lugar. Eso va a ser de los versículos 5 al 8. Y el último versículo, después de haber analizado, creo que va a concluir Pablo y va a enlazar al siguiente sermón, porque Pablo va a terminar diciendo, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, es decir, Pablo juntamente con otros ministros, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo va a transitar de la figura que utiliza de la agricultura a la de un constructor, pero eso es la parte final. Así que quiero iniciar, mis hermanos, con el texto. Están ahí en 1 Corintios 3:1. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como lo he mencionado, algunas personas como nosotros podemos tener años dentro de la iglesia o profesar fe en el cristianismo y aún podríamos ser personas inmaduras, porque eso no es evidencia el tiempo que pasamos en una iglesia, e inclusive tener un vasto conocimiento doctrinal, conocimiento de teología, de distintas áreas del conocimiento bíblico, y aún con ellos ser personas que practicamos o vivimos en inmadurez. Y vean lo que dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y entonces podemos ver que yo creo que cuando ustedes ven a un niño, es un niño que tiene ciertas características, que por ejemplo emocionalmente aún no está maduro y que fácilmente podría ser movido de un lugar a otro, ¿no? Si a alguno de los niños yo le digo acompáñame al zoológico, me acompaña porque ella quiere ver a los animales. Si le digo te voy a comprar esto, a menos que ustedes los hayan entrenado, pero casi por lo regular va a ser fácilmente movido. Luego físicamente también no tiene las mismas características, ni fuerza ni condiciones que debiera tener un adulto. Y podemos entender con la ilustración que Pablo está usando de que muchas veces nosotros somos cristianos o podemos ser personas, tanto en el ámbito normal, que podemos decir es una persona inmadura, o es una persona que aún se comporta o es un niño. Nosotros en nuestra época se crea ese término adultecente, ¿no lo han escuchado? ¿Saben a qué se refiere? Es ese término donde hay hombres, mayormente se da mucho en los hombres, que rebasan los 30 años, pero que siguen viviendo con sus padres y siguen dependiendo económicamente de sus padres. Y que en épocas pasadas, inclusive a veces hay videos, no sé si de TikTok, de repente he visto uno que comparan las generaciones, ¿no? Que en los 70 las personas ya tenían sus casas, tenían sus carros, es decir, eran personas solventes, pero comparadas con personas de nuestra generación, son personas que todavía dependen económicamente de su familia. Entonces lo que estamos viendo es que en el caso de los corintios,
y quiero que noten esto, no está diciendo Pablo que no sean creyentes, inclusive les dice que son niños en Cristo, son creyentes. Algo que debemos resaltar es que Pablo en esta carta, él no ha dicho, ustedes son unos incrédulos, son unos, inclusive no les ha dicho son hijos del diablo, él los ha considerado siempre como creyentes. Creyentes conflictivos, creyentes inmaduros como ahora, pero finalmente creyentes. Y recordemos cómo Pablo llegó a predicar esta ciudad. Pablo llegó, predicó, anunció con mucha debilidad, con temblor y con su confianza no puesta en sí mismo, sino en Dios. Y él puede confirmar que los hermanos de Corinto son hermanos como tal. Es decir, cuando una persona cree en Jesucristo, cuando una persona viene a la fe y el Señor hace eficaz el mensaje del Evangelio en su corazón, y esa persona experimenta la regeneración y la conversión, esta persona se convierte en cristiana, no por sus obras, no por sus acciones, no por su elección, sino por la gracia de Dios. ¿Todos entendemos eso? Sí. Que todos los que venimos a Cristo, venimos por la gracia salvadora del Señor, que nos llamó y que escuchamos el mensaje de Cristo sabiendo que somos personas pecadoras, que somos personas que hemos ofendido a Dios, somos personas que hemos violentado el mundo que Él creó y que somos enemigos de Dios y que necesitamos una reconciliación por medio de Cristo. Es decir, Jesús es el sustituto que se coloca en nuestro lugar, muere a favor nuestro y Él recibe el castigo, la ira de Dios, y es en quien somos nosotros llamados a poner nuestra confianza y nuestra esperanza al ser el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y somos los hombres llamados a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Cuando ustedes escuchan esto, cuando ustedes han creído en esto, entonces el Señor, si su gracia así lo determinó, venimos a la fe en su nombre. Y entonces experimentamos lo que se llama la conversión. Es decir, somos, en otras palabras, como Jesús decía en Juan 3, nacimos de nuevo. De tal manera que lo que está ocurriendo aquí es que el nuevo nacimiento o la conversión conlleva que nosotros debemos de crecer en el Señor. Es decir, no debemos de quedarnos niños, debemos de seguir madurando y creciendo. Y eso es lo que el Señor llama, o lo que en la Biblia aprendemos, que se llama la santificación. Es decir, que seguimos caminando, seguimos congregando, seguimos conociendo mucho más del Señor, porque entonces vamos madurando. Aquello que yo les acabo de explicar, quizás de una forma breve, es muy profundo si lo analizamos a detalle. Tiene una profundidad. Entonces los cristianos van madurando o debieran ir creciendo. ¿Qué pensarían ustedes de una iglesia que se pelean entre ellos? O una congregación cristiana en donde hay divisiones y a veces hay celos y también hay envidia porque quizá el predicador que yo quería no lo pusieron, o el líder con el que me identifico no participa tanto. ¿Sí me están comprendiendo? Así que no debemos confundir el nacido de nuevo con haber alcanzado madurez espiritual. Un ejemplo que podría servir es cuando se casaron, los que ya se casaron, pues se casaron con muchas ganas, ¿no? Es decir, el día de la boda estaban contentos, o no sé quién estaba enojado. De repente a veces hay fotografías, mira, se casó bien enojado, ¿no? No, pero estábamos contentos. Pero teníamos todo el deseo, todo el ánimo y la ilusión de entrar en el matrimonio, pero no teníamos la experiencia. Y con el tiempo, el hombre o esposo o esposa va adquiriendo experiencia y va aprendiendo sobre la marcha. El cristiano es un poco semejante, llega a la iglesia, conoce, viene a la fe y empieza a caminar en los primeros pasos de la fe, a conocer del Señor, a conocer de Cristo, a conocer de la iglesia, a ver cómo funciona una iglesia. Es decir, en ese momento tiene que ir madurando. Y en este caso contrario, la conducta de una persona que dice ser creyente y que es envidiosa, que es hasta comunicativa, chismosa, todas esas actitudes son propias de la naturaleza caída. Cuando la Biblia hace referencia a la carne, no se refiere propiamente algunos pueden pensar eso, por eso se laceran, se golpean, pero tiene que ver con una condición caída, mi inclinación natural al pecado. Cuando la Biblia habla de la carne,
habla a mis deseos y mis pasiones no regeneradas y que desean ser saciadas. Y esa es la carne, ese es el contraste cuando Pablo les dice: no pude hablarles como a espirituales, como personas que han madurado y han conocido, y también su conocimiento ha sido equivalente con su conducta, sino que se comportan de una forma inadecuada, de una forma en la cual no esperaríamos que un cristiano. Ya no hablemos solamente de borracheras o de este tipo de cosas que sabemos que son cosas inadecuadas, sino de cosas que evidentemente evidencian enojo, pleitos, molestias dentro de la iglesia, como propiamente es el que dentro de una sola congregación se estén peleando porque se están disputando por ciertas ideas, ciertas formas en las cuales se entiende o se quiere hacer las cosas. Yo a veces en mi cabecita tengo una forma en la cual me gusta hacer las cosas, pero a veces yo tengo que reconocer que ustedes las hacen mejor que yo, ¿no? Por ejemplo, yo en mi cabeza siempre está este diseño de las colocadas las sillas así, y siempre quiero que una esté ahí. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, quiero que esa silla esté ahí y esa esté acá, pero si alguno de ustedes lo cambia, yo no me voy a pelear por eso, ¿no? Yo no tendría que pelear por eso, pero puede que aún por esas cosas algunos se pelean o entran en conflictos. Yo debo reconocer que está mal y debo de dejar que ustedes también participen en todas las demás cosas, porque como hemos visto y como vamos a ver aquí, la iglesia no es de sus líderes, sino la iglesia es de toda la comunidad de creyentes que el Señor ha añadido a la iglesia. De tal manera que no es que ellos no tengan del Espíritu Santo, estos hermanos de Corinto, sino más bien que ellos se están comportando de una manera infantil, están comportándose como niños. Vean lo que dice el versículo número 2: os di a beber leche y no vianda. Eso de vianda tiene que ver con comida sólida. Un bebé le dan el Gerber, ¿no? O le dan la papilla, le muelen el hígado y le dan de comer con cucharita, ¿sí? Pero a un bebé más grande o un niño más grande que empieza a tener dientes, empiezan a darle comida sólida. A eso se refiere Pablo cuando dice viandas. Pablo dice que él les dio a tomar leche espiritual, lo más básico, les trajo el evangelio, pero que evidentemente ellos debieran naturalmente seguir el proceso normal y empezar a comer algo más sólido. Y Pablo, en el caso de ellos, les dice: no eran capaces en aquel entonces, y ni aún ahora son capaces para poder tener o poder digerir alimento sólido. Ellos prácticamente eran niños en Cristo. Tenían un problema grave de desarrollo, no se estaban desarrollando de una forma correcta. ¿Por qué? Ese paralelo, se estaban viviendo conforme a la carne. Dice, eso es algo que quiero aclarar. ¿Ustedes han escuchado ese término del cristiano carnal? O dicen, es que anda en la carne. Miren, lo natural es que el cristiano siempre sea espiritual, eso es lo normal. Que un cristiano siempre entienda lo espiritual, entienda lo que Dios habla en su palabra, o que viva acorde a lo que va aprendiendo. Y puede ser que en ocasiones, como somos seres humanos caídos todavía, a veces incurramos en un desliz, en una falta, en una ofensa, inclusive a otros, pero el problema es que no es posible que un cristiano todo el tiempo sea carnal. ¿Sí me entienden? No es posible que digamos, este hermano es cristiano, pero es que está en la carne. O sea, es decir, no es posible que siempre esté así. Es por eso que quiero aclarar esto, de que se creó la idea de que hay cristianos carnales y cristianos espirituales, y que este carnal es cristiano, pero como que todavía tiene que entender y comprender. Lo que la Biblia enseña es que, y Pablo está afirmando, es que estos carnales han incurrido en esa situación, pero lo normal es que un creyente siempre pueda volver a su condición espiritual. Por ejemplo, David cuando incurrió terribles pecados, ¿se acuerdan que fue a ser amonestado por el profeta Natán? Y Natán, cuando le amonestó, David realmente reaccionó, reconoció su condición y se arrepintió. Contrariamente a otra persona, por ejemplo Saúl, que él
le amonestaban, o el profeta Samuel le llamaba la atención y él se encaprichaba más. De tal manera que evidentemente Jesús nos dijo que un árbol se conocería por sus frutos. A lo que voy, y repito otra vez, es que realmente un cristiano que es creyente, regenerado de nuevo, nacido otra vez por el Espíritu Santo, tiene que comprender las cosas, las exhortaciones y las correcciones que el Señor mismo hace hacia su vida. Contrariamente a una persona que no es creyente, pero dice ser creyente, pero que todo el tiempo está envidiando, peleando, conflictos, inclusive viviendo una vida inmoral, no puede ser considerado un creyente porque realmente no lo es. ¿Me entienden esos puntos? Sí. Que trato de decirles, en que bíblicamente un cristiano posiblemente y seguramente va a incurrir en algún pecado. Es por eso que en nuestro servicio tenemos la oración de confesión de pecados, inclusive también leyendo Santiago capítulo número 5, Santiago hace referencia a que confesemos nuestras ofensas unos a otros, que nos pidamos perdón, pues, que nos perdonemos incluso. Un cristiano carnal sería alguien que le pides perdón y no te quiere perdonar, es más, ni te quiere hablar. O alguien que constantemente está en una situación que solamente evidencia una naturaleza caída. Matthew Henry comenta este pasaje diciendo: era reprochable que los corintios hubieran estado bajo la enseñanza apostólica y sin embargo no hubieran progresado como correspondía en conocimiento y madurez. Aquellos maestros o maestras, yo no sé ustedes, pero normalmente uno se impacienta cuando los niños no avanzan, ¿o no les ha pasado? O los papás que tienen a sus niños y que ya les han enseñado y que no avanzan. Pero no avanzan porque no tengan la capacidad, sino porque no quieren hacerlo. Porque se distraen mucho, porque quieren hacer otras cosas, pero no avanzan. ¿Cómo se sienten como maestros? O como maestras. A veces viene frustración, viene cansancio, viene desesperación. Lo que podemos ver aquí, y que la forma en la cual podemos aplicar esto que estamos aprendiendo, es realmente considerar si mi carácter ha sido cambiado. Es decir, antes estaba sin Cristo, ha pasado determinado tiempo y sigo siendo la misma persona. Podría ser una forma en la que podemos evaluar. Yo antes sin Cristo era orgulloso, era vanaglorioso y ahora sigo igual, o realmente he aprendido humildad, he aprendido a poder reconocer mis errores. Tengo dominio propio, soy una persona que ahora controlo mis deseos, mis impulsos. Tengo aún quizás tentaciones, pero ya no sucumbo a ese tipo de cosas que antes me hacían pues deleitarme en mis pasiones, que posiblemente eran deleitosas en su momento, pero que eran ofensivas tanto a Dios como a otras personas. Dominio propio. Sí, estas cosas que les estoy mencionando tienen que ver con algo que Gálatas nos enseña. Manifiestas son las obras de la carne, lo que la inclinación del hombre desea, pero los dones del Espíritu, o los frutos del Espíritu más bien, sí, son gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, fe, muy bien, ustedes se la saben mejor que yo. Entonces, en ese sentido, podemos ver que los hermanos de Corinto pues estaban en una condición en la cual posiblemente, quizá algunos de nosotros también estemos. Lo que Pablo había procurado alimentar era solamente a Cristo, predicarles acerca del Evangelio, llevarlos a la cruz, llevarles a la sabiduría de Dios. Son los temas que ha tratado Pablo anteriormente en este pasaje: la sabiduría de Dios, la centralidad de Cristo, la necesidad de venir a la cruz de Cristo, el Evangelio propiamente. No les ha hablado ninguna otra cosa diferente a ello. Versículo número 3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y vean esto, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Yo sé que esto de los celos, de las envidias, como que no son tan notorios ese tipo de pecados, pero son pecados, como ya he dicho en otras ocasiones, que nos van a llevar a pecados más graves. Estos son los pecados que son menos visibles, menos cuestionables, pero que estos van a llevarnos a otros pecados más terribles. Porque aún sois carnales, repito el versículo 3,
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, pregunta Pablo, una pregunta retórica, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando se utiliza ese término carne, es ese término con el cual yo empecé a mencionarles. No son mundanos, no son personas que aman este mundo, no son personas que viven conforme a este mundo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, no sois carnales. Recuerden, el conflicto aquí es que ellos tenían un predicador predilecto. Ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y cada uno de ustedes puede tener quizá un predicador que le agrade o les guste escucharlo. El problema aquí viene cuando ustedes dicen, yo soy de este predicador y este es el mejor y nadie es mejor que él. ¿Hay alguien así? Que no precisamente aquí, sino que haya conocido personas así. Sí. Y lo que él dice es así y nadie puede cuestionarlo. Lo que está ocurriendo aquí es que ellos solamente tienen celos, tienen contiendas y tienen disensiones. Esto de las divisiones no solamente se aplica a los predicadores. Nosotros podríamos pensar es que mi denominación es mucho mejor que otra. O podríamos pensar, mi iglesia es mejor que otra. Las iglesias debieran buscar la unidad, debieran de buscar el compañerismo en lo que pueden unirse. Evidentemente va a haber diferencias, pero hay cosas en las cuales pueden unirse, que es la centralidad de Cristo y su Evangelio. Los celos tienen que ver con rivalidad, competencia, tienen que ver con el deseo de superioridad. ¿Por qué una persona sentiría celos por otra? Es decir, celos de que yo no soy visto y esa persona es más vista que yo. ¿Nunca han experimentado eso ustedes? ¿Son cristianos espirituales todos ustedes? ¿Nunca han experimentado conflictos que surgen primeramente en nuestra cabeza, en nuestra mente, porque queremos ser vistos o creemos que podemos hacerlo mejor? ¿Nunca ha pasado sobre ustedes? Sí. Divisiones o facciones son situaciones también que nacen primeramente en el corazón del hombre. Recuerden que todo eso nace en el corazón del hombre. Lo que estamos viendo es que hay celos, hay contiendas, hay divisiones. ¿Se dan cuenta cómo es progresivo? Primeramente el celo, luego viene el conflicto y al final eso va a traer separación o divisiones. Por ejemplo, Matthew Henry escribe otro comentario, dice: las contiendas y las disputas en asuntos religiosos son una evidencia triste de carnalidad, porque la verdadera religión debe producir personas pacíficas y no dominadas por el espíritu faccioso. Y al final, el capítulo 3:4 dice: porque yo diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos. La pregunta otra vez, ¿no sois carnales? ¿No sois carnales? Vamos a ver los siguientes versículos, que en este caso serían los versículos del 5 al 8, que es la segunda parte, y veamos lo que dice la siguiente parte. Dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué pensaban? ¿Por qué alguna persona o algunos de nosotros podríamos preferir a cierto predicador? Nos gustan sus dones, nos gustan sus atributos, las formas en las cuales han sido dotados por el Señor, pero al final de cuentas pregunta el apóstol Pablo: ¿y qué es uno y qué es otro? ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Y eso debiera llevarnos a tener una correcta concepción de lo que son los ministros de Dios, porque Pablo responde: son servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Esto es importante, que nosotros podamos tener en una correcta estima a los hombres de Dios, es decir, a los predicadores. De alguna manera natural, nosotros o la sociedad llega a tener cierta estima o cierto respeto por ciertos personajes, ciertos líderes religiosos. Por ejemplo, un sacerdote pues lo distinguirían porque es una persona pues que sirve a una comunidad de fe. Lo mismo que un pastor serviría a una comunidad de fe. Y aunque no se pertenezca a ese grupo religioso, se tiene cierto respeto. ¿Sí es así?
respetaríamos a cierta persona simplemente porque es una persona que es un líder. De repente a mí me pasa, a mí todavía me sigue pesando cuando me dicen pastor, porque digo, ¿cómo? Me sigue pesando todavía. Y yo creo que deseo que siempre sea así, el cual pues conlleva ciertos requisitos, pero también a la vista de la sociedad conlleva que podamos reflejar lo que Dios, o lo que tanto Dios pide a nosotros como lo que la sociedad espera de nosotros. Es por ello que cuando surgen difamaciones o surgen escándalos, normalmente uno también se molesta quizá o cae en cuenta que es algo desagradable ver que cierto líder de cierta agrupación incurra en ciertas faltas, porque se esperaría de esa persona un alto estándar, una alta medida, de tal manera que puedan considerar que algunas personas, y eso lo tratamos en la escuela dominical, lo mencionaron nuestros hermanos, algunas personas llegan a exaltar a sobremanera a ciertos líderes, particularmente la figura del pastor, porque el pastor, al tener una cierta influencia, pues puede tener cierta injerencia en las decisiones de las personas. ¿O por qué creen ustedes que los políticos siguen a los pastores? ¿No sabían eso? Que a veces los políticos buscan a las iglesias más influyentes para poder entonces ellos tener cierta injerencia en algo. De tal manera que Pablo y Apolos no son más que servidores de Dios, no son más que medios por los cuales los hombres han creído, y eso según lo que cada uno concedió, lo que cada uno le concedió el Señor. Pablo va a mencionar esta frase que ustedes han escuchado antes, dice: yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, yo pude haber hablado a alguien de la fe de Cristo, lo que ya hemos mencionado, y puede que esta persona haya creído en el Señor, pero esta persona al final de cuentas creció y maduró no porque yo le prediqué, sino porque el crecimiento lo de Dios. Pudo ser que alguien más a lo largo de su vida vino y le compartió y fortaleció su fe y le enseñó cosas más profundas. ¿O no les ha pasado a ustedes alguna vez que quizá en ustedes mismos alguien plantó la palabra del Señor? ¿Alguien la plantó? Y esa persona quizás se desgastó, lloró quizá nos visitó constantemente, quizá estuvo allí con nosotros, pero definitivamente nosotros no quisimos seguir en ese momento al Señor. Pero quizá pasó el tiempo, quizá años, y de alguna manera, pues cuando alguien más me predicó, Dios hizo efectiva esa palabra en mi vida, y entonces creí. Y entonces podremos recordar, pero yo recordaba cuando aquella persona me compartía y me decía las cosas que tú me dices, pero en aquel entonces yo no las entendía. Porque para mí eran locura. ¿No les pasó nunca? Sí. De tal manera que eso podemos ver que puede pasar también a nosotros. Puede que una iglesia haya sido plantada, y eso es muy común. Hay iglesias que son plantadas por pastores que solamente plantan y después establecen un pastor ahí y después se van a seguir plantando otra iglesia. A final de cuentas, ¿quién plantó el evangelio en alguna comunidad de fe? Fue cierto hombre como Pablo, que llegó a Corinto, estuvo 18 meses ahí y después él se retiró y vino otro predicador, uno por cierto muy elocuente, llamado Apolos, les predicó de una manera que les nutrió abundantemente, pero que Pablo dice, Pablo fue el que regó y Pablo plantó y Apolos regó. Recuerden, son ilustraciones agrícolas. Alguien puede plantar alguna plantita, maíz por ejemplo, y no ser propiamente el que sea cada día a lo largo de una temporada el que esté regando, sino que viene otro y riega y nutre esa planta. Ahora, pero al final de cuentas, ¿quién permitió todo eso? Un agricultor podría
hacer con sus bueyes, o si tiene tractor, con un tractor, todos sus surcos, preparar toda la tierra, poner la semilla y decir, ¿la planta salió por mí? Tendría que reconocer es el Señor quien mandó la lluvia, quien permitió que la planta o que la semilla germinara, que la tierra nutriera esa raíz y que al final de cuentas surgiera la planta. Es lo que está diciendo Pablo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y no quiere decir que no apreciemos a los líderes o que no apreciemos a los pastores, pero nunca con la intención de idolatrarles, nunca con la intención de justificar cualquier falta, sino más bien de, como Natán a David, amonestarle cuando es necesario. Y si es un creyente, como lo era David, entonces va a poder recapacitar, va a poder entonces dejar esa actitud carnal que está viviendo en ese momento y poder volver a su condición que debe ser constantemente en crecimiento espiritual. Muchas personas pueden estar en esta condición de vivir orgullosos. Miren, una frase que puede ayudarnos a resumir esto que les estoy diciendo es: el conocimiento puede llenar la cabeza. Muchos de nosotros podemos tener amplio conocimiento, pero el conocimiento puede llenar la cabeza mientras el orgullo permanece gobernando el corazón. Recuerden otra vez el punto, el problema es el corazón. Cuando mi corazón se mantiene orgulloso, se mantiene en esa actitud de poder mantenerme en mi posición o en mi situación, y es tiempo de reflexionar. Ya sabemos que si alguien sirve en una área, alguien planta, por ejemplo, alguno de ustedes, ¿alguno de ustedes aquí ha sido maestro de niños y ya no lo es más? Es decir, de la escuela dominical, de la escuela de la iglesia. ¿Sí, no? ¿Alguien dio clases y ya no lo es más? Muchos de nosotros empezamos quizá dando clases a los niños y ya no lo hacemos más. Y podemos pensar, es que si yo lo hiciera podría ser mejor. Me alegro cuando otro hermano es reconocido por alguna labor que hizo a favor de la iglesia. O me molesta que alguien tenga un ministerio que sea más visible que el mío. ¿Les molesta a alguien eso? Esas preguntas tienen que ver con la forma en la cual deben de buscar cada quien examinarse a sí mismo, porque esto nos va a llevar a poder comprender realmente si en mi corazón hay ese tipo de situación. De tal manera que en el 7 dice: yo plantea por rego, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Repito, no es que no valoremos a los hombres, a los ministros, a los pastores, con la debida honra que la Biblia marca y que es correcta, sin llevarles por encima de Dios, ni de cualquier otra persona. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Al final de cuentas somos colaboradores de Dios, somos ministros de Dios, que somos consiervos. Yo tengo ciertos dones y tengo ciertas debilidades que pueden ser evidentes, y puede haber cosas en las cuales dentro del campo ministerial puedo fluir de mucha mejor manera, pero hay otras en las cuales soy frágil y débil. Por ejemplo, a mí en esta época, no sé por qué, no sé si por la forma en la cual Dios me ha colocado, pero a veces me cuesta trabajo, por ejemplo, hablar con los jóvenes. O a veces veo jóvenes que me acerco a ellos, estoy platicando con ellos, pero veo que ellos entre jóvenes se llevan un poco mejor. Es decir, empiezan a tener más confianza. ¿Debiera yo estar enojado por eso? ¿No debiera yo mejor reconocer que no lo sé todo, ni lo puedo todo, ni lo tengo todo? Y eso es lo que Pablo está mencionando aquí. Evidentemente ellos son colaboradores de Dios,
El que planta y el que riega son una misma cosa, que son colaboradores, y aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Cada uno de nosotros somos colaboradores, de alguna manera, ya seamos ministros o no, somos útiles. Por ejemplo, alguno de nosotros podría acordarse de lo que algún hermano me dijo cuando llegué a la iglesia. Nunca nadie se acercó a ustedes y les dio por lo menos una cálida bienvenida. Y que a lo mejor no les dio una instrucción doctrinal, pero simplemente se acercó a ustedes y les dio la confianza. O los recibió en la iglesia, o les dio la bienvenida, o algo les comentó, o los visitó en casa. Al final de cuentas todos somos colaboradores. En el caso particular de este texto había dos, Pablo, Apolos y bueno, Cefas, si contamos a Pedro. Pero al final de cuentas también dice, vosotros sois labranza de Dios. Cada uno de nosotros somos como esas pequeñas semillas, esas plantitas que salimos y crecemos y nos nutrimos de la fuente que es Dios. Y aquí Pablo va a hacer esa transición y va a mencionar que también somos edificio de Dios. En esta carta, el apóstol Pablo va a utilizar diferentes metáforas para enseñarnos lo que es la iglesia. Ya nos ha hablado mucho de la forma en la que somos una pequeña planta que va a crecer, pero también dice somos edificio de Dios, donde Cristo es la piedra fundamental y nosotros somos pequeñas piedras que vamos edificando con la iglesia. Así como también va a tomar el ejemplo del cuerpo de Cristo. De tal manera, hermanos, que nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora solamente quisiera ir y llevarlos a algunas formas, y aunque ya lo hemos mencionado, en la cual este texto puede traer aplicaciones a nuestra vida. Y antes de eso, una frase histórica que tengo aquí que dijo Agustín de Hipona es esta: Dios corona sus propios dones, no nuestros méritos. Dios corona sus propios dones, no nuestros méritos. Es decir, Él nos ha dado dones. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto Pablo como Apolos eran regalos de Dios para la iglesia. Y lo mismo también, si Dios nos concede a algún hermano o hermana que tenga ciertos dones, características o gracias, esos son regalos que el Señor nos ha dado. Recuerden, mis hermanos, que los ministros no son dueños de la iglesia somos todos nosotros. Cuando me preguntaban, me comentaban que cómo me sentía, porque íbamos a ser anfitriones, ¿no?, de la escuelita bíblica, y vinieron muchos niños, gracias a Dios, y papás también, pero la idea es que ustedes también se sientan como anfitriones de cuando vienen personas, o cuando nos visitan o tenemos alguna actividad como esa. Realmente no es la iglesia de tal persona, sino la iglesia a la cual pertenecemos. Nosotros somos administradores, somos servidores, somos mayordomos, somos trabajadores, todo eso somos nosotros que pertenecemos a una iglesia local. Nunca digamos, mis hermanos, que preferimos a tal predicador o tal predicación, o que este tiene más conocimiento, sino que de cada uno aprendamos y disfrutamos y recibamos la gracia y los dones que el Señor ha dado a cada uno. Y nunca piensen en el pastor o en los hombres con la capacidad o con la intención de idolatrarlos, porque como mencionábamos, somos débiles hombres y mejor es siempre tener los pies en la tierra. Recuerden que muchos de nosotros y en muchas ocasiones las personas dan pasos para atrás o niegan la fe porque dicen no, porque ese tal personaje estaba en la iglesia, era el líder
y ya no está más, incurrió en pecados tan terribles y ya no está más. O inclusive puede que no haya pecado, simplemente se movió de lugar, Dios lo llevó a otro lugar. Pero no podemos pensar que porque ya no está tal predicador, yo no, o tal pastor, ya no voy a estar yo tampoco. Tengo que buscar otro donde sí se cumple mejor. No hagan como yo. Yo tengo normalmente quien me corte el cabello siempre la misma persona. Y cuando se va esa persona, siento que no, ¿qué voy a hacer? Se fue la que me corta el cabello. Y tengo que buscar y pruebo con uno y con otro y no me gusta. Yo lo hago con el corte de cabello, pero no lo hagan ustedes con los predicadores. Claro, evidentemente si es un predicador, siempre que sea temeroso de Dios, hombre de Dios, ¿no? U hombres de Dios, donde podamos ser edificados y nutridos en la fe. Pero no si Dios les ha dado buenos pastores o buenos siervos y andemos probando. Recuerden no ser inmaduros como los corintios, más bien maduros en la fe. Y hermanos, no queda más que terminar ese tema de las divisiones que Pablo termina aquí, porque ha sido amplio. Pablo lo trató de forma amplia, tratar de mostrar qué es el orgullo, qué es la vanagloria, qué es la confianza en los hombres y no en Dios, la que lleva a que haya divisiones, y más bien debiéramos estar unidos como hermanos, como iglesia, para poder reflejar la gloria del Señor y la unidad que Él llama a que tengamos nosotros. A que si hay diferencias podamos conciliarlas, podamos hablarlas y podamos resolverlas. Y evidentemente va a haber ocasiones en las cuales, sobre todo entre denominaciones, no vamos a poder estar juntos, pero sí podemos servir en lo fundamental, como lo que queremos hacer o como lo que hacen las conferencias fieles a su llamado, ¿no, hermano? Sí. Que conjuntan varias denominaciones y donde colaboran en algo afín, o por su causa también, que tiene varios expositores y que tiene la intención de llevarnos en un tema en específico en el cual todos estamos de acuerdo. ¿Sí, hermanos míos? Sí. Así también nosotros nos mantengamos unidos y reconozcamos a los dones que el Señor nos ha dado y podamos ser edificados en el Señor. Al final de cuentas, Pablo dice: vosotros sois labranza de Dios, sois edificio de Dios. Vamos a orar, ¿sí? Bueno, oramos. Señor, te doy gracias por la bendición y la oportunidad de estar aquí. Señor nuestro, hoy te ruego que conforme a tu palabra y lo que acabamos de ver en la primera carta a los Corintios, podamos mantener la unidad, Señor, en la